Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián Fandiño y a nuestro grupo le correspondió el tema de la deuda externa, pública y privada. Se conoce como deuda externa el conjunto de obligaciones que tiene un país con acreedores que residen en el extranjero. La deuda externa por lo general son las deudas contraídas por el Estado y sus instituciones. Los acreedores en el extranjero pueden ser bancos, gobiernos de otros países, instituciones internacionales como es el Fondo Monetario y el Banco Interamericano de Desarrollo. Por otra parte, se considera como una deuda privada la deuda que tiene cualquier persona física o jurídica que no es de administración pública. Es decir, que la deuda privada es aquella que se genera cuando una persona pide un préstamo o un crédito a un banco o cuando las empresas emiten bonos y pagarés. Todo lo anterior se refiere a una deuda privada. La deuda privada de un país es la suma de todas las deudas que mantienen en la totalidad de sus empresas, familias e entidades financieras que residen en el mismo país. Buenas noches, mi nombre es Gerson Fabián Castro Zafra y me tocó el tema de la deuda externa, la cual le voy a dar unos ejemplos sobre ello. La primera, tenemos la deuda externa de Estados Unidos, la cual a principios del 2020 superaba los 23 billones de dólares, la cual representa un 98% de su PIB, la cual es el Producto Interno Bruto, cuyo origen se localiza en la crisis del año 2008. Si bien su deuda no supera su ingreso anual, este país encabeza la lista con el mayor monto de deuda externa del mundo. Tenemos la deuda externa del Reino Unido, la cual casi roza los 9 millones de dólares, superando por un 16% de su PIB. La deuda externa de México, de acuerdo a cifras del Banco Mundial, se ubica en 452,9 billones de dólares, cifra que representa el doble de la deuda que tiene hace una década. Deuda externa latinoamericana. Fue la crisis financiera de la década de 1980 cuando los países de América Latina excedieron su deuda por un monto superior a sus ingresos sin poder cumplir con lo debido. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elkin Yesid Pavón Flores. Me correspondió el área de las causas de una deuda externa. La deuda externa se da por motivos o causas que puedan llevar a un país a contraer una deuda externa, ¿sí? Como por ejemplo, una catástrofe natural, ¿sí? Todos sabemos que en Colombia han habido muchas catástrofes naturales, como lo que pasó en Mocoa, los terremotos que han habido alrededor de los tiempos, ¿no? Otra causa son las inversiones. Por ejemplo, cuando un país decide hacer una inversión a largo plazo para poder resarcir una deuda externa que ya tiene. Una tercera causa de la deuda externa sería la negligencia. Nuestra querida administración pública, como todos sabemos que en Colombia hay una administración pública que no es corrupta y que es muy correcta, entonces sus malas decisiones, sus malas inversiones pueden llevar a nuestro país a más deuda externa. Una causa más para la deuda externa también sería la corrupción. En Colombia no es un secreto la corrupción que invade nuestro país, entonces los casos personales de ellos, inversiones malas, robo del dinero, terminan llevando al país a la quiebra y a más y más y más deuda externa. Esta fue mi explicación y espero les haya gustado. Muchas gracias. Parte de las conclusiones de la deuda externa son aquellas. Nos queda claro que la deuda externa es la suma de las deudas que tiene un país. La deuda externa con respecto a otros países comúnmente se da a través de organismos de Fondo Monetario o Banco Mundial. Sin embargo, se vuelve un problema dicho dinero porque no se utiliza para lo que fue solicitado. En recursos, explotaciones, recibo recursos, producción o por nuevos bienes. Lo que se ve en estos aspectos. Se vuelve pesado cuando es por condiciones de incumplimiento del deudor o presiones externas económicas. La deuda debe ser parte del incremento o la inversión que ayuda a la producción en un país, más no para que sea parte de un gasto y pues que genere caídas de endeudamiento. Parte de esta tiene un alcance devastadora de hambre en el mundo y pues parte del impacto ambiental.